3 relatos, 3 destinos. Y una sola verdad: el peligro no siempre está en lo que sucede, sino en lo que permanece. Después, quédate hasta el final, porque la revelación podría cambiar tu forma de mirar la noche. Relato 1. A Fogata de San Juan. Hola, Dark. Te saludo con respeto y gratitud por permitirme compartir esta historia que aún me eriza la piel cada vez que la revivo. Mi nombre es Simón, soy de Galicia, y esta experiencia ocurrió en el verano de 2016, durante la noche de San Juan, en una de las zonas más antiguas de Lugo, cerca del bosque de Ocorgo. En mi grupo éramos 5, Mateo, Xiana, Roy, Lua y yo. Teníamos 20 años, espíritu aventurero y una adicción insaciable a las emociones fuertes. Ese año, decidimos no celebrar la fiesta de San Juan en las playas de Coruña o en las plazas tradicionales, como hacía la mayoría. No. Nosotros queríamos algo distinto. Queríamos fuego, leyendas, adrenalina. Y la encontramos en forma de ruinas. El viejo sanatorio de Montegallás. El lugar llevaba décadas abandonado, con historias de tratamientos inhumanos, ritos de exorcismo y muertes sin registrar. Por eso, para muchos, era un lugar maldito. Para nosotros, simplemente era el sitio perfecto para acampar esa noche mágica, encender una hoguera y contar historias que nos helaran la sangre. Nunca imaginamos que una de esas historias se convertiría en realidad, que una de ellas, de hecho, nos elegiría. Llegamos al atardecer, con mochilas cargadas de vino, pan, linternas y leña. El sanatorio estaba oculto entre una vegetación salvaje, con muros grises devorados por el musgo y ventanas rotas como ojos vacíos. La entrada principal estaba tapiada, pero Xiana, que conocía el terreno, nos guió por una abertura lateral que daba a lo que alguna vez fue la capilla del hospital. Allí montamos el campamento, justo delante de un altar derrumbado, donde aún se conservaban símbolos grabados en la piedra. Cruces invertidas, rostros tallados en gestos de dolor y una inscripción ilegible que parecía haber sido raspada violentamente. Nadie quiso comentar nada, pero el ambiente se tensó. Encendimos la fogata con ramas secas y al poco rato ya bailaban las llamas, crepitando como si hablaran en un idioma antiguo. Bebimos, reímos, cantamos, pero a medida que la noche avanzaba, un viento extraño comenzó a soplar. No era frío, pero traía consigo un olor fuerte, como a tierra recién removida. Fue entonces cuando Roy, medio borracho, propuso que hiciéramos el ritual de los deseos. Escribir lo que más anhelábamos en un papel y lanzarlo al fuego. Xiana deseó amor eterno. Mateo, suerte en sus estudios. Lua pidió volver a ver a su abuela muerta en sueños. Yo pedí descubrir algo que me hiciera sentir vivo de verdad. Algo que cambiara mi existencia. Y ese deseo, Dark, fue escuchado. Cuando lancé mi papel, las llamas se elevaron con una fuerza brutal. Una columna de fuego se disparó como si el fuego hubiera inhalado vida. En ese instante, lo vimos. Entre los arbustos, a unos metros, una figura delgada y alta, inmóvil. Pensamos que era una broma de alguien más, pero al enfocar con la linterna, no vimos nada. Solo ramas agitándose. ¿Visteis eso?, preguntó Lua con voz quebrada. Roy hizo una broma, pero nadie rió. El silencio se hizo espeso. Las chispas del fuego comenzaron a volar hacia el altar, y un sonido grave, como un gemido, se oyó desde las ruinas. Pensamos que era el viento. Pero el viento no repite tu nombre. Sí, Dark. Esa noche, algo susurró mi nombre. Y no fue una sola vez. A partir de ahí, los relojes se detuvieron. La noche ya no obedecía al tiempo. Algo despertó bajo nuestros pies. Algo que llevaba esperando. Y no voy a dejar esta historia sin contarte qué era. Te lo revelaré al final, cuando lleguemos al último momento en que vi la hoguera arder con color negro. Después del primer susurro, nadie volvió a reír. La oscuridad se había vuelto más densa, como si absorbiera la luz del fuego en lugar de reflejarla. Lua temblaba y se acurrucaba junto a mí, mientras Mateo inspeccionaba con su linterna el perímetro de la capilla, buscando alguna explicación racional. Pero no había viento, no había animales,
No había nada que justificara lo que estábamos presenciando. Chiana, por su parte, mantenía la mirada clavada en el altar. Se había puesto pálida, con los ojos vidriosos. Me acerqué para preguntarle si estaba bien, y apenas susurró: «El altar se ha movido». Pensé que era el efecto del alcohol o del miedo. Pero cuando todos nos acercamos, lo vimos. Una de las losas de piedra que formaban la base del altar se había corrido varios centímetros hacia un lado. Roy, imprudente como siempre, soltó una carcajada nerviosa y dijo: «Quizá hay un tesoro ahí debajo», y sin pedir permiso, metió las manos en la abertura. En ese momento, la fogata estalló. Una chispa enorme salió disparada, impactando en el brazo de Roy. Él gritó. No tanto de dolor, sino de miedo. Se apartó de inmediato, sacudiéndose la manga. En su piel quedó una marca, no de quemadura, sino una especie de símbolo circular, oscuro, como si algo lo hubiera marcado desde dentro. Aún no entendíamos lo que estaba pasando, pero sabíamos que no debíamos seguir allí. Mateo propuso desmontar el campamento e irnos, pero justo cuando comenzamos a recoger nuestras cosas, se oyó el primer canto. Sí, un canto, lejano, casi un lamento. Venía de lo profundo del bosque, pero tenía algo artificial. No era un sonido humano del todo, ni animal. Era como si alguien imitara un canto tradicional gallego con una voz que no pertenecía a este mundo. San Juan bendito, prende la llama. Que el muerto despierte cuando el alma llama. Las palabras eran distorsionadas, lentas, pronunciadas con dificultad. Miramos alrededor, iluminando con nuestras linternas, pero no había nadie. El canto se repetía, y cada vez sonaba más cerca. Decidimos correr hacia la furgoneta que habíamos dejado en un claro a unos 100 metros. Pero el bosque ya no era el mismo. Aquel camino que habíamos recorrido al llegar parecía no existir. Cada sendero que tomábamos nos devolvía al mismo punto: la capilla. El sanatorio se mantenía al fondo, como un gigante de piedra vigilante, y la hoguera seguía ardiendo, pero ahora con una llama azulada que no proyectaba calor, solo un susurro constante. Simón. Dark, nunca he oído mi nombre pronunciado con tanta claridad y a la vez con tanto vacío. Era como si se formara directamente dentro de mi mente, sin pasar por el aire. Miré a mis amigos. Nadie hablaba, nadie respiraba fuerte, solo Lua, que murmuró entre lágrimas: «Nos está llamando, no quiere que nos vayamos». Chiana caminó hasta el altar, como hipnotizada. Intentamos detenerla, pero era como si no nos viera. Se arrodilló frente a la losa abierta y metió las manos. Sus dedos se llenaron de tierra húmeda, negra, con olor a podredumbre. Sacó un objeto, un pequeño relicario de hierro, cubierto de barro. Al abrirlo, todos sentimos una presión en el pecho, como si una mano invisible nos apretara el corazón. Dentro del relicario había una mecha de cabello y un diente humano. No sabíamos qué hacer. Roy vomitó. Mateo cayó de rodillas, murmurando oraciones. Yo no podía apartar los ojos del fuego. Allí, entre las llamas, comenzaron a aparecer rostros. No eran rostros completos. Eran fragmentos. Una mandíbula, un ojo, una lengua que se movía sin sonido. Todos nos miraban. Todos nos acusaban. Corrimos. Ya no sabíamos a dónde. Golpeamos los muros del sanatorio, gritamos por ayuda. Pero no había señal, no había salida. Solo una constante sensación de ser observados, perseguidos, absorbidos por algo que había esperado esta noche durante muchos años. Algo que ahora se alimentaba de nosotros. A lo lejos, entre las ruinas, se encendieron otras llamas. No eran nuestras. Eran pequeños fuegos que danzaban solos, como si alguien los llevara en las manos. Y entre ellos, la figura regresó, alta, encorvada, con un rostro cubierto por una máscara de madera. Sostenía un bastón y sus ojos brillaban como ascuas dentro de la oscuridad. Se acercó sin prisa. No hablaba. Solo extendía el brazo hacia nosotros. Y lo más aterrador es que Chiana se acercó a él sin miedo, como si lo conociera. Dark, lo que ocurrió después marcaría el punto sin retorno para todos nosotros. Aún me duele recordarlo, pero aguanta conmigo, porque al final te voy a mostrar qué fue lo que encontré bajo esa piedra,
¿Y por qué nunca podré volver a acercarme a una fogata otra vez en mi vida? Shanna se detuvo frente a la figura como si fuera una niña frente a su abuelo. La criatura, porque ya no podíamos llamarlo hombre, levantó su mano derecha y le tocó la frente con un dedo largo y nudoso. En ese instante, Shanna se desmayó. Su cuerpo cayó como un saco vacío, sin emitir sonido. Nadie se atrevió a acercarse. Solo escuchamos cómo el bastón golpeaba suavemente el suelo mientras esa cosa se alejaba de nuevo hacia las sombras, desvaneciéndose entre los árboles como una bruma sólida. Corrí hacia ella. Su piel estaba fría como el mármol, pero respiraba. Sus ojos se movían bajo los párpados, como si soñara con violencia. La levantamos entre todos y la llevamos de regreso junto a la hoguera, esperando que el calor la reanimara. Lua lloraba en silencio, Roy se abrazaba a sí mismo, y Mateo no paraba de murmurar: «Esto no está pasando, esto no está pasando». En ese momento, escuchamos un nuevo sonido. Era leve, pero rítmico. Provenía de debajo de la tierra, como un tambor lejano, como pasos, como si algo se arrastrara desde un túnel profundo justo bajo nuestros pies. Nos miramos sin saber qué hacer. Todo lo que queríamos era escapar, pero algo en nosotros, una mezcla de terror y fascinación, nos obligaba a quedarnos. La losa del altar comenzó a vibrar. Sin que nadie la tocara, se deslizó aún más, revelando una abertura oscura, rectangular, del tamaño de una tumba. Un olor a sangre seca y tierra vieja emergió de allí, golpeándonos el rostro como una bofetada invisible. Sentí náuseas, pero no vomité, porque algo dentro de mí, muy dentro, quería mirar. Cogí la linterna de Mateo y apunté dentro del hueco. Lo que vi, no lo olvidaré nunca. Había escaleras, antiguas, de piedra agrietada. Bajaban en espiral hacia la profundidad, como si el sanatorio escondiera un nivel secreto, uno que jamás figuró en los planos ni en las leyendas. Los muros estaban cubiertos de dibujos, símbolos arcanos, figuras humanas desmembradas, y un rostro repetido una y otra vez. Ojos negros, boca cocida, cuernos de ciervo. Mateo me sujetó del brazo. «No vayas ahí, Simón. No hay nada que buscar». Pero yo ya no lo escuchaba. Algo me empujaba, una fuerza interna que ardía detrás de mis costillas. Di el primer paso, y luego otro. Oscuridad total. El calor de la hoguera quedó atrás. Solo el frío subterráneo y el eco de mis propios latidos. Bajé 7 escalones cuando la linterna parpadeó. Me detuve. Respiraba con dificultad. El aire era espeso, casi líquido. Y entonces, escuché mi nombre otra vez. Esta vez desde abajo. «Simón, tú lo pediste». Me giré para subir de nuevo, pero no pude. No había escalones. No había abertura. La entrada se había cerrado sobre mí como una boca hambrienta. Grité. Golpeé la piedra. Nada. Estaba solo, o al menos, eso pensé. Una luz tenue comenzó a encenderse en el fondo. Un brillo rojizo, como el de brasas apagadas. Caminé hacia él, sin saber si mis pies tocaban suelo o si simplemente flotaba. El túnel se abrió en una cámara circular. Allí, sobre un círculo grabado en el suelo, yacía una figura. Era un cuerpo. No un esqueleto. Un cuerpo humano, completo, como si lo hubieran enterrado el día anterior. Su piel era grisácea, pero intacta. Llevaba una túnica blanca y sobre su pecho, un relicario igual al que Shanna había encontrado. Sus ojos estaban abiertos, mirándome. Pero no respiraba, no se movía, hasta que pronuncié su nombre. No sé cómo lo supe, pero supe su nombre. Belarmino. En ese instante, sus labios se abrieron. No habló. Solo exhaló un aliento pútrido que llenó toda la cámara. La luz roja creció. Las paredes comenzaron a latir, como si la piedra tuviera venas. Y entonces, una voz, no la suya, sino otra, retumbó en mi cabeza. «Tu deseo ha sido concedido. Ahora serás testigo». Sentí que mi cuerpo se deshacía, que mis huesos se volvían polvo y mis pensamientos eran succionados hacia ese relicario. Vi cosas que ningún humano debería ver. Torturas, rituales, sacrificios realizados bajo la misma capilla, hace siglos. Gente como nosotros, invocando aquello que no debía ser invocado. Vi al mismo Belarmino,
Siglos atrás, desenterrando un libro envuelto en piel humana, abriendo un portal bajo el sanatorio y sellando allí su alma para siempre. Vi a Shiana, pero no como era ahora. La vi en otra época, otra vida, vestida de negro, dirigiendo un aquelarre, y vi mi propio rostro, entre ellos, sonriendo. Dark. Lo que descubrí en ese lugar no fue un espíritu, fue una verdad. Yo ya había estado allí antes. No supe cuánto tiempo estuve allí, de pie frente al cadáver que no moría. Sentía mis pensamientos deformarse, como si mi mente fuera una vela derritiéndose al calor de una llama invisible. El relicario en su pecho comenzó a vibrar, emitiendo un zumbido casi imperceptible, y sin comprender por qué, extendí la mano hacia él. Apenas lo toqué, una descarga recorrió todo mi cuerpo. Me vi a mí mismo desde fuera. Estaba parado, rígido, con los ojos abiertos como platos. Mi boca repetía palabras en un idioma que nunca había aprendido, pero que conocía en lo más profundo de mi ser. Una lengua antigua, prohibida, nacida antes del lenguaje humano. Yo te abrí la puerta, y tú volviste a cruzarla, dijo la voz, ya no en mi cabeza, sino en mi boca. En ese momento, algo crujió a mis espaldas. Giré lentamente y allí estaban, mis amigos, pero no como los había dejado. Lua tenía los ojos completamente blancos, sin pupilas. Roy sangraba por los oídos, y sus manos estaban cubiertas de tierra como si hubiera estado cavando con desesperación. Mateo tenía la cara desencajada, murmurando frases incoherentes. Y Shiana. Shiana caminaba hacia mí con el mismo paso firme de la criatura que la había tocado en la frente. Ella me miró, pero no era ella, era otra cosa. Su rostro era solo una máscara para algo que estaba despertando. Tú abriste la raíz, me dijo. Ahora el árbol quiere crecer. Intenté huir, pero la cámara comenzó a cerrarse sobre sí misma. La piedra se derretía, las paredes gemían, y el cadáver de Belarmino se incorporó lentamente, sin doblar las piernas, flotando como un títere colgado de hilos invisibles. Su boca se abrió con un crujido seco, y de ella salió una nube de moscas negras que me envolvieron por completo. Grité, o al menos creí hacerlo, pero no había aire, solo oscuridad. Me desmayé, desperté al amanecer, tirado en medio del claro, junto a la furgoneta. Estaba solo. La capilla había desaparecido, no en ruinas, sino como si nunca hubiese existido, ni rastro del altar, ni del fuego, ni de la tierra removida. Solo pasto húmedo y árboles silbando con la brisa matinal. Corrí como un loco. Bajé hasta el pueblo más cercano, Sarria, y supliqué ayuda. Me encontraron deshidratado, con una fractura en el tobillo y la piel llena de arañazos. Me llevaron al hospital. Allí, inventé una historia sobre un accidente en el bosque, una excursión mal planificada. Pero mis amigos nunca aparecieron. La policía buscó durante semanas. Helicópteros, drones, perros rastreadores. Nada. Ni una huella, ni una mochila, ni un mechón de cabello, como si nunca hubieran estado conmigo, como si nunca hubieran existido. Pensé que había enloquecido, que quizás todo fue una alucinación causada por el miedo, por alguna sustancia en el agua o el vino. Pero entonces, semanas después, recibí un paquete en mi casa, sin remitente, sin sellos postales, solo una pequeña caja de madera envuelta en un paño negro. Dentro estaba el relicario, el mismo, y al abrirlo, encontré algo nuevo, un mechón de mi propio cabello, y un diente, que me faltaba desde niño, pero que había sido extraído mucho antes de que supiera lo que era el miedo. Dark. No sé cuánto tiempo más podré mantenerme cuerdo. Desde entonces, cada noche de San Juan, el relicario vibra. Siento que algo me observa, incluso cuando estoy solo. Hay marcas en el suelo frente a mi casa, dibujos en la tierra húmeda, hechos con ceniza. Y lo más terrible de todo es que he empezado a soñar con ellos, con mis amigos, no como eran, sino como son ahora. Vuelven en silencio, me llaman desde la hoguera, me invitan a regresar, y sé que pronto no podré resistirme, porque fui yo quien lo pidió. Yo deseé sentirme vivo, y ellos me dieron la eternidad. Gracias por escucharme, Dark. Si alguien más ha soñado con fuego azul, relicarios y voces antiguas,
no estás solo. Pero que sepa algo. Una vez que escuchas tu nombre desde la oscuridad, nunca más vuelves a vivir en la luz. Relato 2. Los muertos del espantapájaros. Hola Dark. Me llamo Clara, y quiero agradecerte por dejarme contar mi historia. Siempre fui escéptica de todo lo sobrenatural, hasta que viví lo que te voy a contar. No fue hace mucho, y aún me cuesta dormir sin mirar por la ventana cada 5 minutos. Esta historia ocurrió en el verano de 2022, durante las fiestas de San Juan, en un pequeño pueblo de Segovia llamado Navalmedio. Navalmedio es de esos lugares que apenas aparecen en los mapas, con no más de 300 habitantes, calles empedradas y casas que aún huelen a madera vieja y sopa de ajo. Allí viven mis abuelos, y como cada año desde que era niña, fui a visitarlos para pasar unos días tranquilos y alejarme del ruido de Madrid. Pero ese año, todo fue distinto. Llegué el 22 de junio por la tarde. Mi abuela me recibió con un abrazo apretado, y mi abuelo me llevó en su viejo Renault a comprar pan al único ultramarinos del pueblo. Todo parecía igual de siempre. La plaza central con su fuente, los viejos sentados al sol jugando dominó, y las banderillas de colores colgadas entre farolas anunciando la fogata de San Juan. Pero había un detalle que nunca antes había visto. En el centro de la plaza, justo detrás de la fuente, se alzaba un espantapájaros. Era alto, de casi 2 metros. Llevaba un sombrero de paja ancho y roído, una camisa blanca manchada y unos pantalones marrones remendados. Pero lo que más me impresionó fue su rostro. Una máscara de tela con costuras negras cruzadas donde deberían estar los ojos y la boca. No tenía expresión, pero daba miedo. Le pregunté a mi abuelo si ese espantapájaros era nuevo, y me miró de reojo antes de contestar. No es nuevo, Clara. Ha estado aquí desde siempre. Solo que tú nunca lo has notado. Me encogí de hombros, pensando que quizás era una tradición que pasé por alto en años anteriores. Pero algo en su tono no me dejó tranquila. Esa noche, al cenar, mencioné el tema delante de mi abuela, y ella bajó la voz para decirme que no hablara de eso, en voz alta, que el espantapájaros tenía su historia, y que era mejor no hacer preguntas. No insistí. Pero claro, Dark, mi curiosidad ya estaba despierta. La mañana siguiente, 23 de junio, me levanté temprano y salí a caminar por el pueblo. Pregunté a algunos vecinos sobre el espantapájaros. Todos esquivaban el tema. Un anciano me dijo que era solo decoración para la fiesta, pero no me miraba a los ojos. Una mujer mayor cruzó la calle para no tener que responderme, y un niño, al que ofrecí una golosina, me dijo en voz bajita: «No te le acerques cuando caiga la noche». La tensión me pareció absurda, casi teatral, pero entonces recordé que había leído algo sobre pueblos donde las leyendas se entrelazan con la vida cotidiana. Lo que no sabía es que en Navalmedio, esa línea entre realidad y mito no solo era fina, era invisible. Esa misma tarde comenzaron los preparativos para la noche de San Juan. Se montaron mesas con comida, los altavoces colgaban de los postes con música tradicional, y se preparaba la leña para la gran hoguera. Yo ayudé a servir bebidas, saludé a los pocos jóvenes del pueblo, y fingí disfrutar mientras observaba el espantapájaros desde la distancia. Nadie se acercaba a él, nadie lo miraba por mucho tiempo. Era como si lo hubieran puesto allí para ignorarlo. Y eso, Dark, me pareció aún más siniestro. Al caer la noche, todos se reunieron en la plaza. La hoguera fue encendida y la música subió de volumen. La gente reía, bailaba, comía. Era un ambiente alegre. Si no fuera porque alrededor del espantapájaros se mantenía un círculo vacío de unos 3 metros. Ni un alma cruzaba esa línea imaginaria, ni siquiera los niños jugando. Tomé un vaso de sangría y me acerqué a un grupo de chicos de mi edad. Uno de ellos, Álvaro, parecía el más accesible. Le pregunté, sin rodeos, qué pasaba con el espantapájaros. Él dudó un segundo, y luego me dijo algo que nunca olvidaré. Cada 30 años, el espantapájaros se cobra una deuda. Le pedí que me explicara, y me llevó a un rincón apartado, lejos del bullicio.
Con voz baja, me contó la leyenda. Décadas atrás, en 1962, hubo una gran sequía. La cosecha se perdió, el ganado enfermó, y el pueblo estaba desesperado. Según cuentan, un grupo de ancianos realizó un pacto con algo que encontraron enterrado en los campos del norte, una figura hecha de ramas, cabello humano y huesos pequeños. Lo llamaron el Guardián. Prometieron mantenerlo de pie, alimentarlo con atención y respetar su presencia. A cambio, las lluvias regresaron, los campos florecieron, y el pueblo sobrevivió. Pero el pacto tenía una cláusula. Cada 30 años, el guardián elegiría a 3. Nadie sabría cuándo ni cómo. Solo que, tras la noche de San Juan, 3 personas desaparecerían sin dejar rastro. Álvaro me miró con seriedad y añadió: «Esta noche se cumplen 30 años, Clara, y tú eres la única forastera». Volví al centro de la plaza con el corazón agitado. La historia que me había contado Álvaro sonaba absurda, y sin embargo, todo a mi alrededor parecía confirmarla. La forma en que los adultos evitaban el espantapájaros, los silencios incómodos, los gestos supersticiosos. Todo apuntaba a que, de algún modo, esa figura plantada entre nosotros no era solo un adorno festivo. Aún así, traté de mantener la calma. Me convencí de que era solo una leyenda exagerada, una forma rural de darle misticismo a la tradición. Me repetí eso al menos 10 veces mientras la música seguía sonando y la fogata crepitaba con fuerza en el centro. Pero había un detalle que no podía ignorar. Cada cierto tiempo, alguien miraba al espantapájaros. No directamente, no con descaro, pero sí con temor, como si esperaran que se moviera, como si supieran que, en algún momento de la noche, algo cambiaría. Y fue entonces cuando lo vi. Estaba hablando con una chica, Lucía, creo que se llamaba, cuando el espantapájaros inclinó levemente la cabeza hacia la derecha. No fue el viento, lo juro. No había brisa, ni una hoja se movía, pero su cabeza, su maldita cabeza se giró apenas unos grados, como si hubiera reparado en alguien. Me quedé paralizada. Quise gritar, pero nadie parecía haberlo notado. La música seguía, la gente reía, los vasos tintineaban. Solo yo había visto ese pequeño, imperceptible gesto. Di un paso hacia atrás y tropecé con un cubo de basura. Caí sentada en el suelo, y fue ahí donde se acercó el segundo chico que marcaría mi noche, Bruno. Bruno era alto, con cara de pocos amigos, pero me tendió la mano y me ayudó a levantarme. Cuando le conté lo que había visto, no se sorprendió. Solo asintió y me dijo: «No eres la primera que lo nota, pero si sigues mirando, te elegirá». Tragué saliva. ¿Elegirme para qué? Él bajó la voz. Para ocupar su lugar. Me reí, nerviosa. Era ridículo. ¿Quién podría creer algo así? Pero Bruno no sonrió. Me contó que su primo, hacía muchos años, también vio moverse al espantapájaros. Días después, desapareció. Nunca lo encontraron. Solo hallaron su camisa, colgada del mástil donde antes estaba el espantapájaros. Le pregunté si alguien más sabía eso. Dijo que todos los del pueblo lo sabían, pero que habían aprendido a callar. Que la mejor forma de sobrevivir era no mirar, no hablar, no preguntar. Solo bailar, comer, reír y esperar que el guardián eligiera a otro. Me alejé de él y regresé a donde estaban mis abuelos. Mi abuela me sirvió un plato de rosquillas, pero yo ya no tenía apetito. Mi abuelo, en cambio, no dejaba de observarme, como si supiera que algo había cambiado, como si él también hubiera visto ese pequeño movimiento del espantapájaros. A la medianoche, todos se reunieron para lanzar deseos al fuego. Era tradición escribir un deseo en un papel, enrollarlo y echarlo a la hoguera. Lo hice como todos, sin pensar. Pero al lanzar el papel al fuego, sentí que el calor me quemaba más de lo normal. Retrocedí y volví a mirar hacia el espantapájaros. Ahora estaba inclinado hacia el otro lado. No había viento, no había motivo. Y sin embargo, su postura había cambiado. Intenté ignorarlo, concentrarme en la música, en los juegos, en los abrazos de los vecinos. Pero ya no podía disfrutar de nada. Algo dentro de mí me decía que la leyenda era cierta, que esa noche no todos regresarían a casa,
A las 2 de la mañana, la mayoría de los vecinos empezó a marcharse. Los niños dormían en los brazos de sus padres. Las mesas eran desmontadas y la fogata se apagaba poco a poco. Pero el espantapájaros seguía allí, en el centro de la plaza, firme como una estatua, y sin embargo distinto. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Lucía, la chica con la que había hablado antes, gritó. Un grito agudo, desesperado. Todos giramos la cabeza. Su hermano menor había desaparecido. Estaba jugando cerca del pozo del ayuntamiento, pero ya no estaba. Corrieron a buscarlo. Se formaron grupos con linternas. Revisaron cada rincón del pueblo. Nada. Mi abuelo me tomó del brazo con fuerza y me susurró al oído. Ya empezó. Le pregunté qué quería decir, pero no respondió. Solo me llevó de vuelta a casa, con pasos apresurados y la mirada fija al suelo. Mi abuela ya nos esperaba en la puerta, pálida como una sábana. Cuando entré, me encerraron con llave. Literalmente. Me dejaron en el cuarto con la puerta cerrada desde fuera. Y desde mi ventana dark, desde esa pequeña ventana que da a la plaza, vi cómo el espantapájaros giraba su cabeza de nuevo. Y esta vez me miraba directamente a mí. Pasé esa noche encerrada en el cuarto de la casa de mis abuelos, escuchando ruidos que no sabía si eran reales o imaginados. Las tablas crujían, el viento golpeaba las contraventanas, y cada tanto, el canto de algún gallo distante me recordaba que el amanecer aún no había llegado. Pero lo peor era el silencio posterior, un silencio denso, como si el mundo se hubiese detenido para esperar algo, o a alguien. Intenté dormir, pero no pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía la máscara del espantapájaros mirándome desde la plaza. A las 4 de la mañana me levanté y me acerqué a la ventana. Todo parecía quieto, la plaza desierta, la fogata extinguida, solo las sombras de las farolas oscilando sobre los muros, pero allí seguía, el espantapájaros, en el mismo lugar. Solo que ahora había algo más a su lado. Era difícil de distinguir desde la distancia, pero no estaba sola. Había una figura oscura, humana, parada junto a él. No se movía, no tenía linterna. Solo estaba allí, en pie, a unos pasos del mástil donde estaba el espantapájaros. Parpadeé varias veces, creyendo que era mi imaginación. Pero entonces, la figura levantó lentamente la mano y me saludó. No respondí. Me arrojé al suelo, temblando, con la espalda contra la pared. No sabía si estaba perdiendo la razón. Podía haber sido un vecino, alguien que seguía de fiesta. Pero había algo en esa silueta que me paralizó. Algo antinatural, una presencia que no encajaba con el mundo que conocía. Amaneció, y mis abuelos me liberaron del cuarto sin decir una palabra. Desayunamos en silencio, y antes de que pudiera preguntar nada, mi abuela anunció que me iría esa misma tarde. Ya no es seguro que te quedes aquí, dijo. No discutí. A mediodía, todo el pueblo estaba revolucionado. El niño perdido no aparecía. Las búsquedas habían sido inútiles. Algunos culpaban al bosque, otros al pozo, otros al río. Pero nadie mencionaba al espantapájaros. Al pasar por la plaza camino a la estación de autobuses, me detuve. El espantapájaros ya no estaba. En su lugar, había una cruz de madera. Y al pie de la cruz, 3 velas encendidas. Sentí que me faltaba el aire. Corrí al bus sin mirar atrás. Mis abuelos no vinieron a despedirme. Solo Bruno apareció a lo lejos, parado junto al sendero, con los brazos cruzados. Me miró con gravedad, sin decir palabra, como si supiera algo que yo aún no había entendido. Durante semanas tuve pesadillas. Soñaba con campos secos, con espantapájaros que caminaban, con cuerpos colgando de los árboles. Y siempre, veía la cruz y las velas. Entonces, un mes después, recibí una carta. No tenía remitente, ni sello, ni dirección clara. Solo una hoja de papel doblada en 3 partes. Al abrirla, leí 3 nombres. El primero era el del niño desaparecido. El segundo era Lucía, la chica con la que hablé la noche de la fiesta, la que gritó cuando perdió a su hermano. Y el tercero era el mío, Clara Ramos. Esa noche no dormí.
Intenté comunicarme con Navalmedio, pero el número de mis abuelos ya no existía. Envié un mensaje a Bruno por redes sociales, pero no me respondió. Pedí a un amigo que vivía cerca que pasara por el pueblo, y me dijo que estaba vacío, deshabitado, como si nunca hubiera existido. Busqué en mapas, en registros de propiedad, en Google Earth. Navalmedio aparecía, pero sin fotos, sin datos, como una sombra. Dark, sé que todo esto suena imposible, pero no puedo negarlo más. El espantapájaros me eligió, y aún no sé por qué no me llevó con él esa noche. Quizá no era mi momento. Quizá me dejó para algo peor. Porque desde entonces, cada año, justo la noche de San Juan, alguien me deja una vela encendida en la puerta de casa. Siempre la misma, pequeña, blanca, encendida al anochecer, y al día siguiente, desaparece. A los pocos días de recibir aquella carta con los 3 nombres, incluido el mío, decidí hacer lo que nadie con sentido común haría: volver a Navalmedio. No podía soportar vivir con la duda. Quería entender por qué aparecí en esa lista, por qué el espantapájaros me había mirado directamente, por qué, entre tantos, fui elegida y al mismo tiempo perdonada. El 21 de junio del año siguiente tomé un tren hasta Segovia y de allí un taxi rural hasta la ubicación exacta donde antes estaba el pueblo. Según el GPS, estaba llegando a Navalmedio, pero al bajar del coche, solo había campo, prado, colinas y una arboleda lejana. Nada más. Ni casas, ni plaza, ni fuente, ni rastro de caminos empedrados. Era como si el lugar hubiese sido tragado por la tierra. Caminé durante horas. No había señal en el teléfono. El aire era espeso y el calor me envolvía como un sudario invisible. Pero algo dentro de mí seguía empujándome, como un hilo tirando desde lo profundo del pasado. Entonces lo encontré. Un claro, redondo, perfectamente delimitado, con el pasto seco y agrietado. En el centro, una cruz de madera caída. A su lado, un mástil clavado en la tierra. Y lo más inquietante, huellas alrededor del mástil, huellas recientes, pequeñas, descalzas, como si alguien, o algo, hubiera estado danzando alrededor de él. Me arrodillé frente a la cruz. Había un cuaderno enterrado entre piedras. Lo abrí con las manos temblorosas. Las primeras páginas estaban en blanco, pero en la última, escrita con tinta negra, decía: si lees esto, es porque aún estás viva, y si estás viva, aún puedes reemplazarme. Me levanté de un salto. Todo el claro parecía respirar. El viento había cesado por completo. Y entonces lo escuché. Pasos. No venían de un solo lugar. Venían de todos lados a la vez. Como si docenas de pies se arrastraran entre los arbustos, convergiendo hacia mí. Me giré en todas direcciones, pero no vi a nadie. Hasta que levanté la mirada. En el borde del claro, frente a mí, había un espantapájaros nuevo, pero esta vez no era el mismo. Este tenía mi rostro. La máscara de tela estaba cosida con hilos negros, igual que la otra, pero el cuerpo estaba vestido con mi ropa, la camiseta que llevaba el año anterior, los jeans rasgados que tanto usaba, y colgando del cuello, una foto mía. Sentí las piernas ceder. Me cubrí la boca para no gritar, pero ya no había vuelta atrás. El guardián me estaba mostrando su voluntad. Y entonces comprendí. La leyenda del espantapájaros no era solo una maldición. Era una cadena. Cada elegido, cada desaparecido, no moría. Era transformado, asimilado, convertido en parte del ciclo. El espantapájaros no era un objeto. Era una prisión. Una forma de contener lo que se alimentaba del miedo, de los rituales, del silencio cómplice del pueblo. El guardián necesitaba un cuerpo, un rostro, un nombre. Y al parecer, ya era mi turno. No recuerdo cómo salí de allí. Solo que al despertar estaba en el arcén de una carretera secundaria, a 20 kilómetros de donde había empezado. Un camionero me recogió y me llevó hasta el hospital más cercano. Diagnóstico: deshidratación, fatiga, alucinaciones inducidas por estrés. Pero yo sé la verdad. Desde ese día, algo vive dentro de mí. Escucho susurros al anochecer.
Siento los hilos invisibles tirando de mis brazos cuando el viento sopla en forma circular. Y cada San Juan, a la medianoche, me despierto parada frente al espejo, con una sonrisa cosida en los labios que no recuerdo haber hecho. Dark, te dije al principio que revelaría algo terrible al final de esta historia. Aquí está. Yo no escapé del guardián, solo lo estoy conteniendo. Y ya no sé por cuánto tiempo más podré seguir evitando que me convierta en lo que ya soy desde aquella noche. Gracias por dejarme contar esto, Dark. Y si alguna vez ves un espantapájaros que parece moverse cuando nadie lo mira, no te acerques, no lo cuestiones, solo da media vuelta y corre, porque si te mira, es porque ya estás en su lista. Relato 3. El campamento maldito de São Pedro. Hola, Dark. Te escribo desde Lisboa, aunque lo que te voy a contar ocurrió mucho más al norte, cerca de Braganza, casi en la frontera con España. Me llamo Tiago, y esta historia sucedió en junio de 2019, durante una excursión escolar a un campamento de verano que, según nos dijeron, sería inolvidable. Y así fue, pero no por las razones que esperábamos. Éramos un grupo de 20 adolescentes entre 15 y 17 años, acompañados por 4 monitores. El campamento se llamaba Refugio de São Pedro, y estaba perdido entre bosques y colinas. Para llegar debíamos tomar un tren hasta Braganza, y luego un autobús que nos dejó en un claro donde no llegaba la señal del móvil, ni se oía más que el canto de los grillos. La cabaña principal era de madera vieja, rodeada por tiendas de campaña verdes. Todo parecía salido de una postal rústica. Los monitores nos dieron la bienvenida con sonrisas amplias, presentándose uno por uno. Juan, el más joven y bromista. Vera, estricta y seria. Carlos, que tenía pinta de exmilitar. Y Raquel, que apenas hablaba y siempre iba con una libreta en la mano. La primera noche fue tranquila. Encendimos una fogata en honor a São Pedro, patrono de las fiestas. Comimos sardinas, pan de maíz, bebimos jugo de cereza y cantamos canciones tradicionales mientras el cielo se cubría de estrellas. Al final, Juan nos reunió a todos y dijo: «Esta tierra tiene historia. Aquí vivió un ermitaño, hace siglos, que hablaba con los árboles y predecía el clima. Decían que era santo, pero otros creían que hacía pactos con cosas oscuras. Por eso el campamento lleva su nombre. Dicen que su espíritu aún cuida el bosque. Así que, si escucháis voces esta noche, no las respondáis». Todos reímos, claro. Era solo una historia para asustar a los más pequeños. Pero cuando me acosté en mi tienda, junto a mi amigo Diego, algo me impidió dormir. Era como si el bosque respirara, como si cada hoja tuviera ojos. Pasadas las 3 de la madrugada, escuché pasos. Pensé que era alguno de los monitores. Pero los pasos no se acercaban. Iban en círculos alrededor de nuestra tienda, lentos, deliberados. Me asomé por la cremallera y no vi a nadie. Solo una figura lejana, junto al borde del bosque. Parecía una persona, pero no se movía. Estaba inmóvil, mirando hacia las tiendas. Cerré la cremallera de golpe y desperté a Diego. Cuando volvió a mirar, ya no había nadie. Al día siguiente, le conté a Juan lo que había visto. Él se limitó a decir: «Eso pasa siempre la primera noche. El bosque quiere conoceros. No pasa nada si no le contestaste». Esa frase me dejó helado. ¿Cómo sabía que había escuchado algo? Decidí no insistir. Seguimos con las actividades normales. Escalada, orientación, construcción de cabañas. Todo parecía controlado, pero cada noche pasaba algo. Pequeños detalles, linternas que se apagaban solas, tiendas abiertas por dentro, sombras que se movían entre los árboles, y siempre, el canto. Un murmullo, como una canción en latín, que se oía justo antes del amanecer. La tercera noche fue cuando todo cambió. Estábamos sentados alrededor de la fogata, cuando Raquel, la monitora silenciosa, se levantó y se acercó al fuego. Sin decir nada, sacó un cuaderno pequeño y comenzó a leer en voz baja. Sus palabras eran extrañas, guturales. Nadie entendía nada. Al principio pensamos que era un juego, una especie de obra improvisada. Pero entonces, el fuego se volvió azul. Las llamas se elevaron 2 metros.
y el humo tomó forma. Una figura humanoide, alargada, con brazos que colgaban como ramas secas. No tenía rostro, solo una cavidad negra donde debería estar la cabeza. Todos retrocedimos. Algunos gritaron. Carlos se levantó para detener a Raquel, pero ella ya había dejado de leer. El fuego volvió a su color normal. João nos calmó diciendo que era parte del espectáculo del campamento. Un truco con combustibles especiales, aseguró. Pero nadie le creyó del todo. Esa noche, Diego desapareció. Lo buscábamos por todas partes. Revisamos los baños, las tiendas, los caminos. Carlos organizó una búsqueda por el bosque. Vera llamó al pueblo más cercano para pedir ayuda, pero no había señal. En la tienda de Diego quedaban todas sus cosas, incluso su linterna encendida. Fue entonces cuando vi algo en el suelo, junto a su saco de dormir, un dibujo hecho con tierra, un círculo, y dentro de él, un ojo. Dark. Ese símbolo lo había visto antes. Estaba grabado en la entrada del campamento, pero nadie nos había dicho qué significaba. Esa noche, nadie durmió. Y yo, escuché mi nombre entre los árboles. Desperté al amanecer con los ojos ardiendo y la garganta seca. La tienda estaba empapada por la humedad de la madrugada, pero dentro, hacía un calor insoportable. Salí tambaleándome y me encontré con Vera frente a la cabaña principal. No parecía sorprendida por mi estado. Solo me dio un vaso con agua y dijo, «Esta noche será peor». No pregunté qué quería decir. No podía. Había algo en su voz que no me dejaba reaccionar. Los demás estaban en silencio. Algunos lloraban en las esquinas. Otros empacaban sin que nadie se lo ordenara. Nadie mencionaba a Diego, pero su ausencia flotaba sobre nosotros como una nube tóxica. João intentaba animar a los más pequeños. Carlos hablaba por radio aunque nadie respondía. Y Raquel seguía escribiendo. La encontré sentada en una roca, alejada del grupo. Tenía el cuaderno abierto sobre las rodillas, y lo que vi allí me heló la sangre. Eran dibujos. De nosotros. Cada rostro estaba detallado con precisión aterradora, como si nos hubiera observado durante años. Al lado de cada dibujo, un símbolo distinto. Runas, signos antiguos, ojos, llamas, huesos. Me acerqué más y descubrí la página que me correspondía. Mi retrato estaba en medio de un círculo. Alrededor, en letra fina y oscura, se repetía una palabra. Portador. Raquel levantó la vista. Sus ojos no parecían humanos. Estaban vidriosos, como si una película de agua los cubriera. «Tú lo escuchaste anoche», susurró. «Ya está dentro». Retrocedí de inmediato, tropezando con una raíz. Quise gritarle algo, exigir explicaciones, pero solo corrí. Volví con los otros e intenté convencer a João de que nos fuéramos. Él sonrió, con esa sonrisa cansada que ya no era divertida, y me palmeó el hombro. Nadie se va del refugio antes de San Pedro. Es la tradición. Esa frase me perseguiría por años. Las horas pasaron como una pesadilla lenta. Las actividades seguían, pero sin orden. Algunos chicos hablaban solos. Una niña se arrancaba mechones de pelo sin parar. Un monitor que no conocíamos apareció esa tarde. Nadie lo presentó. Nadie preguntó de dónde había salido. Solo estaba allí, observando desde la sombra de los árboles, con un sombrero de ala ancha y un bastón largo. Al atardecer, Carlos nos reunió. «Esta noche haremos el ritual de despedida», dijo. «Todos deben estar presentes. Es por seguridad». Nos hicieron formar un círculo alrededor de la hoguera. Esta vez no había sardinas ni canciones. Solo silencio. La leña ya estaba ardiendo cuando Raquel se colocó en el centro. Sostenía su cuaderno, que ya no parecía un cuaderno, sino un grimorio. Comenzó a leer en voz alta, pero esta vez no eran palabras sueltas. Era un idioma entero, gutural, prehistórico. Las llamas bailaban de forma antinatural, como si se retorcieran por dolor. Una ráfaga de viento sacudió el claro y varios de nosotros caímos de rodillas. Yo me cubrí los oídos, pero la voz de Raquel se colaba por la piel. Y entonces apareció, desde el bosque, la figura, la misma que vi la primera noche, solo que ahora caminaba,
Su cuerpo parecía hecho de ramas secas y tierra. Sus piernas terminaban en raíces que dejaban marcas negras en el suelo. Su torso estaba cubierto por una túnica deshilachada. Y su rostro no tenía rostro. Era solo una cavidad vacía, profunda, como un pozo. Se acercó al círculo. Nadie se movió, ni siquiera los monitores. Fue entonces cuando comprendí que ellos lo esperaban. Carlos se arrodilló. Vera cerró los ojos. João simplemente sonrió con resignación. Y Raquel, aún leyendo, extendió su mano hacia mí. Portador, dijo, esta vez en portugués. Ele te escolheu. Yo no entendía. ¿Qué había dentro de mí? ¿Qué significaba portador? La criatura se detuvo frente a mí. No hizo nada. Solo me observó. O al menos así lo sentí. El silencio era absoluto. Y luego, sin emitir sonido alguno, extendió un brazo hacia la hoguera. El fuego cambió de color, del naranja al verde, del verde al negro. Y entonces lo vi. Dentro del fuego, el rostro de Diego. No estaba muerto. Sus ojos se movían. Gritaban sin sonido. Era como si su alma estuviera atrapada dentro del fuego, deformada, consumida, usada. Me desmayé. Al despertar, era de día. Pero el campamento estaba vacío. No quedaban tiendas. No quedaban monitores. Solo yo, tumbado en el suelo frente a la hoguera apagada. Y sobre mi pecho estaba el cuaderno de Raquel. El cuaderno descansaba sobre mi pecho como si pesara toneladas. Lo tomé con las manos temblorosas y lo abrí. Las primeras páginas habían cambiado. Ya no había dibujos ni palabras antiguas. Solo una frase, escrita una y otra vez en diferentes caligrafías. Portador de la raíz. Custodio del fuego. Abre el camino. Intenté levantarme, pero el cuerpo no me respondía del todo. Estaba entumecido, como si hubiera dormido sobre piedras durante días. A mi alrededor, el claro del campamento estaba vacío. No había rastros de tiendas, de fogata, ni siquiera de pisadas. Solo restos de ceniza en el centro del círculo, y un olor penetrante a tierra mojada y madera podrida. Caminé tambaleando hasta donde antes estaba la cabaña principal. Tampoco existía. En su lugar encontré una depresión en la tierra, una especie de socavón cubierto de hojas, como si algo hubiera sido arrancado del suelo. Allí, en el borde, había un trozo de tela. Reconocí el logo del campamento, un círculo con una estrella dentro. Y debajo de la tela, un hueso, pequeño, humano. Retrocedí, mareado. No podía ser verdad. Todo lo que había vivido parecía parte de un delirio. Pero aún tenía el cuaderno. Lo apreté contra el pecho y comencé a caminar, buscando un camino de regreso. El bosque era denso, hostil. Las ramas parecían cerrarse a cada paso. Los árboles crujían aunque no hubiera viento. Sentía que me observaban, que sabían quién era. Caminé por horas, hasta que encontré un viejo sendero de tierra. Me lancé sobre él como un náufrago a una tabla. No sabía a dónde me llevaba, pero cualquier dirección era mejor que volver. Tras un par de kilómetros, llegué a un pequeño pueblo. Solo había 3 casas de piedra y una capilla. Una anciana estaba sentada frente a una ventana. Cuando me vio, se santiguó. ¿De dónde vienes, rapaz? Le conté, entre jadeos, que venía del campamento de São Pedro. Ella frunció el ceño. Ese campamento fue cerrado hace más de 20 años. Hubo un incendio. Murieron todos. Me quedé sin aliento. No podía ser. Yo había estado allí hacía apenas unas noches. Le insistí. Le describí a João, a Vera, a Carlos, a Raquel. João y Vera eran mis sobrinos, dijo ella con los ojos llenos de lágrimas. Pero murieron en ese fuego. Los cuerpos nunca fueron encontrados. Solo el de Raquel, que estaba entero. Y su cuaderno. Saqué el cuaderno que aún tenía. La mujer palideció. Ese cuaderno fue enterrado con ella. Me fui corriendo antes de que pudiera decir más. Algo estaba muy mal. Si el campamento había sido consumido por un incendio 20 años atrás, ¿dónde estuve yo? ¿Con quién? Esa noche dormí en una pensión que encontré a la salida del pueblo. No podía cerrar los ojos sin ver el rostro de Diego atrapado en el fuego. Tampoco podía dejar de pensar en la figura del bosque,
en los monitores que no eran reales, o que ya no lo eran. Al despertar, el cuaderno ya no estaba. En su lugar, sobre la mesa de noche, había una hoja arrancada. En ella, una frase escrita con tinta oscura. Aún no abriste el camino. Regresé a Lisboa con la mente fracturada. Mis padres pensaban que algo me había afectado en el viaje. No les conté nada. ¿Cómo explicar lo inexplicable? Durante los meses siguientes, comencé a tener visiones. Algunas durante el sueño, otras estando despierto. Caminos de tierra que se abrían en el suelo, árboles que se doblaban como si me invitaran a pasar, rostros conocidos parados frente a hogueras oscuras, y siempre, al fondo de todo, esa figura sin rostro. La vi en el reflejo de los cristales, en los pasillos de la escuela. Incluso una vez, al despertar en mi cuarto, estaba de pie en la esquina, inmóvil, esperando. Entonces supe lo que tenía que hacer. Volver. No al campamento. Eso ya no existía. Tenía que volver al claro, al bosque. Abrir el camino. Busqué durante semanas el lugar exacto donde estuve, pero cada mapa me llevaba a una zona distinta. Como si el bosque se moviera, como si se escondiera entre capas de realidad. Empecé a dibujar, como hacía Raquel. No podía evitarlo. Mis manos se movían solas. Círculos, raíces, ojos, llamas. Al principio creí que era una forma de liberar el trauma. Pero pronto entendí que eran instrucciones. El bosque me había marcado. Me había elegido. Y en el fondo, una parte de mí quería regresar. Volví al bosque un año después de aquella última noche en el campamento. Lo hice solo, en silencio, con una mochila, una linterna, una libreta y la determinación de enfrentar lo que fuera que me había marcado. Encontré el sendero al atardecer del 28 de junio. No había señales visibles, pero mis pies sabían a dónde ir. Caminé entre árboles torcidos, raíces que se movían como serpientes dormidas, y un silencio que se volvía más profundo con cada paso. Sentía que el mundo que conocía quedaba atrás, que estaba cruzando una frontera invisible. Y entonces lo vi. El claro. El mismo donde estuve la primera vez. Pero esta vez no estaba vacío. Había una fogata encendida, aunque nadie la había encendido. Junto a ella, 3 figuras me esperaban. Juan, Vera y Carlos. Sus rostros eran idénticos a como los recordaba, solo que ahora no parpadeaban. Estaban demasiado quietos, demasiado perfectos, como estatuas de carne que habían sido devueltas al mundo para cumplir un propósito. Raquel estaba con ellos, pero ya no era humana. Su piel se había vuelto grisácea, sus ojos eran completamente negros y en sus brazos se veían marcas en forma de raíces. Sostenía el cuaderno, aunque yo sabía que el original había desaparecido. Ella habló primero. «Has vuelto». Él lo sabía. Me quedé en silencio. No podía respirar bien. El aire estaba cargado, denso como el humo. «No entiendo qué soy», logré decir al fin. Raquel sonrió. «Eres el siguiente». Entonces, lo vi emerger del bosque. La figura, más alta que nunca. Su cuerpo parecía hecho de ramas, tierra y humo. El espacio alrededor de él se curvaba, como si su sola presencia deformara el mundo. Se acercó lentamente, y todos se arrodillaron. Incluso Raquel. Yo, no. Me mantuve de pie, porque en ese momento supe lo que era. Lo que siempre fue. No era un espíritu, era una raíz. La raíz de todo. El comienzo de una antigua red de pactos y sacrificios, tejida entre pueblos olvidados y nombres borrados. Era el origen. La semilla que los humanos alimentaban con miedo desde generaciones. Y ahora, necesitaba un nuevo guardián. «¿Qué tengo que hacer?», pregunté. Raquel levantó el cuaderno. «Abrir el camino». Entonces me di cuenta. No era el elegido para morir. Era el elegido para guiar, para atraer a otros, para plantar la semilla en nuevas mentes. Me tendieron el cuaderno. Lo tomé, y con él, la figura se desvaneció en humo y raíces que se esparcieron por el suelo. Juan, Vera y Carlos también se deshicieron en cenizas. Solo Raquel quedó y me susurró al oído. «Es tu turno ahora». Volví a Lisboa esa noche.
Nadie notó mi cambio. Nadie sospechó que el Tiago que regresó ya no era el mismo. Comencé a escribir, primero en hojas sueltas, luego en diarios completos. Historias de campamentos, fogatas, figuras que caminan entre los árboles. Historias como esta. Dark, si estás leyendo esto, si estás compartiendo esto con tus seguidores, entonces el camino ya ha sido abierto. Y tú, que me escuchas ahora, que has llegado al final de esta historia, tienes que saber algo. La semilla ya está en ti. No cierres los ojos esta noche si escuchas ramas crujir. No te acerques a la hoguera si la ves cambiar de color. Y si una figura sin rostro te ofrece un cuaderno, no lo aceptes. Gracias por llegar hasta aquí, Dark. Ya no soy Tiago. Soy el guardián de San Pedro. Y vendré a por ti cuando la raíz vuelva a florecer. Gracias por llegar hasta el final. Pero hay historias que no solo se escuchan, se despiertan. Al oírlas, te convertiste en parte de algo antiguo, más allá del tiempo. Ahora que sabes sus nombres, ellos saben el tuyo. Si esta noche el viento susurra en tu ventana, no abras. Si ves una figura en la oscuridad, no la sigas, porque si das un paso, ya no habrá retorno.